Bienvenidos a todos al capítulo 7. Este capítulo es bastante interesante, pues tocamos el tema de asignación del protocolo de Internet a los dispositivos, o sea, asignarle IP a los dispositivos, donde vamos a conocer un poquitito más acerca del protocolo de Internet. Bastante interesante como cada uno de los capítulos que vamos desarrollando dentro del curso CCNA1. Entonces tenemos lo que sería el direccionamiento IPv4, donde vamos a hablar de los sistemas de numeración y la estructura de IPv4. También el protocolo IPv6, lo mismo, la estructura, por qué optamos por este protocolo y los tipos de direcciones de IPv6. Y luego, por supuesto, podemos verificar la conectividad mediante el protocolo ICMP utilizando los comandos ping o utilizando los comandos tracer para verificar las interconexiones. Hablemos primero de IPv4. El protocolo versión 4 de Internet básicamente está dotado de 32 bits. Es una cadena de caracteres 32 bits. Decimos por qué. Porque tenemos 8 octetos separados por números. A los octetos podemos ver de dos formas, en forma decimal y en forma binaria. En forma decimal podemos ver lo que son acá. Voy a ir apuntándoles con el puntero. En forma decimal lo vemos así, en números que van del 0 al 255. Solamente se utilizan entonces los números del 0 al 255. Generalmente no se utiliza el número 000 porque es uno de los reservados como ruta por defecto. Entonces se empieza a utilizar desde la IP número 1 hasta el 255 o hasta el 254, porque el 255 también se utiliza para las máscaras. Entonces, en estos 4 octetos van a ver la variación de los números del 1 al tanto, ¿verdad? Y van a ir incrementando. Lo que llamamos posiciones, estas posiciones, estos octetos, cada octeto contiene 8 bits, ¿verdad? O un byte, ¿verdad? Que están separados por un punto. Estos son las separaciones de un punto entre cada octeto. Y de dónde sale la palabra octeto sería para nosotros, si convertimos este número 192 en bits, serían 8 bits de esta forma. Para poder hacer una conversión de decimal a binario, adoptamos un sistema de conversión que es mucho más fácil, de donde podemos, anteriormente se hacía lo siguiente: se tomaba el número decimal y se dividía todo en base 2, y el resto de cada uno se sumaba, y también se iba calculando en forma binaria de cuánto tenía. Tengo 1, entra, tengo 0, ya no entra nada, y se iba acumulando, pero estaba sustento de errores. Esta es una forma más fácil mediante valor posicional, ¿verdad? ¿Cómo calculamos estos valores posicionales? Hacemos los 8 cuadritos de un octeto, y estos números salen del siguiente cálculo. Sería, como estamos hablando de bits, se hace un cálculo binario, o sea, todo número va a estar con una base 2, y de ahí que van saliendo estos números. Sería de esta forma: para un cálculo, ¿cuántas veces voy a multiplicar todo por 2? Sería ahora. Pero este es un 1. ¿Y cómo salió esto? Número elevado a la n, ¿verdad? Es básicamente nuestra fórmula, o número por n, y esa n va a valer 2, ¿verdad?
Entonces, 0 elevado a 2, cualquier número elevado a cualquier 0 elevado a cualquier número va a dar como resultado el 1. 0 elevado a 2, 1. ¿Está bien? Ok, el 1 elevado a 2 igual a 2. El 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Que sería la misma cosa que multipliqué 2 por 2 y este 2 por 1, 2 por 0. ¿Está bien? Y acá, esto sería 3 veces 2. 2 elevado a 3 igual a 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. O sea, 6 veces 2 multiplicados. 2 elevado a 7, 128. ¿Verdad? Entonces tengo el valor posicional de cada uno de los octetos. Ok, ¿qué hacemos posteriormente? Una vez que yo tengo esos valores posicionales, voy prendiendo el bit debajo y sumo el encabezado. Solamente eso hacemos. Me van siguiendo. Vamos a hacerlo un poquitito más ilustrativo mediante una planilla. Entonces van a tener ahí cada uno de los valores del octeto: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y el 1. Ok, esto sería básicamente el valor de mis octetos. Bueno, como hablamos de octetos, son 4 octetos para la dirección de IP, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un número 192. ¿Cuál sería la notación binaria de ese número? ¿Cómo yo voy a traducir ese 192 o convertir ese 192 en forma de bits? Lo hago de esta forma. Lo único que tengo que hacer es prender el bit debajo del valor posicional del octeto y sumo el valor posicional. ¿Está bien? Prender el bit sería activar el bit con un número 1, ¿verdad? Entonces sumo el encabezado. Esto yo tengo que sumar cuando tiene un bit igual a 1. También 164, entonces sumo también 64. Entonces la suma de 128 más 64 ya es 192. Lo pueden corroborar acá. Yo no estoy haciendo ningún cálculo, solamente es por lógica, ¿verdad? Bueno, la otra parte de los valores del octeto obviamente no se pueden quedar vacíos, tiene que tener un bit de representación. Entonces ahí yo tengo un número igual a 192. ¿Me siguen? En el otro octeto, por ejemplo, podemos hacer 192, 168. Siempre se usa el número 168 para las redes de clase C. Y 168 sería igual a esto. ¿Entra 128 en 168? Sí, entra. ¿Verdad? Prendo el bit y asumo 128. Ok. Ahora, 168 menos 128 es 40. ¿Entra acá? No, entra. ¿Entra acá? Sí, entra. Prendo el bit. 40 menos 32 es 8. Este ya le voy a sumar. Voy a cambiar de color ya. Ahí. Y acá no entra 8. Y en este sí entra 8. ¿Me van siguiendo?
Entonces, si yo me voy por los bits prendidos, voy a sumar 128, voy a sumar 32, 128 más 32 es 160, más 8 son 168. El resto de los bits, como verán, son igual a 0. Y ahí es cuando se va formando una dirección de IP, ¿verdad? Las direcciones de IP se forman de esa forma. ¿Ok? 192.168.10. ¿Cómo va a ser? Acá no entra, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Este sí, este encabezado me ayuda porque 8 puedo sumar para obtener 10. Me falta 2 nomás. Acá no entra, acá sí. Acá no. Siempre fijándome en el encabezado del valor posicional. Entonces, sumo el encabezado que es 8, sumo el encabezado que es 2. Cuando está prendido el bit, se suma el encabezado. Bit prendido, suma del encabezado. Entonces ahí tengo 10. ¿Verdad? Y lo que sumé acá es el encabezado 8 más 2 para prender el bit. 192, 168.10. ¿Verdad? Y punto 1. Si la última IP es un 1, ¿cómo va a ser? Y voy a tener el bit prendido acá. El resto de los componentes, como no hay nada que sumar, si un bloque es igual a el bit está apagado, no se suma el bloque, ¿verdad? Entonces no tengo nada que sumar y lo único que tengo es el bloque igual a 1. Sumo este bloque, el 1. Entonces ahí tengo la dirección de IP, ¿verdad? 192.168.10.1. Lo puse de esta forma nomás, pero en realidad tiene que ser, cada octeto siempre tiene que tener estos valores separados por un punto. Así. Tiene un punto acá de separación y están los valores del bloque. ¿Verdad? Entonces tengo en el primero era 192, en el segundo era 168. Así. En el tercero era 10. Así son las cadenas, ¿verdad? Separadas por un punto. Y el 10, pongo el encabezado 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Entonces sumaba, el 10 era el 8 más el 2. Y también el punto que separa. Y acá iba el valor igual a 1. El bit prendido abajo. Ahí está. Bueno, esto entonces es una práctica de donde podemos deducir qué es lo que hace el router. Yo le coloco en forma decimal un número. En forma decimal le pongo el número 192 y él traduce eso en bits. En otras palabras, ¿verdad? 168, esto sería en bits. 10 en forma de bits y otro 10 en forma de bits. Eso nos puede facilitar entonces las conversiones. En la estructura del protocolo IPv4
tenemos lo que es la porción de red y la porción de host. La máscara de su red nos sirve para poder delimitar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host a los fines del enrutamiento. Entonces la porción de red principal es 255.255.255. Siguen. Me dice la máscara que es su red, su red, su red. De otra forma se puede ver en las porciones de su red, las máscaras de sus redes generalmente tienen los bits prendidos. Ahora, cuando yo tengo todos los bits prendidos así, da como un valor 255. Ahora, volviendo a nuestra tabla, si prendemos todos los bits ahí abajo, sería la suma de 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 igual a 255. Podemos corroborar. 128 más 64 es 192, más 32, 224, más 16, 240, más 8, 248, más 4, 252, más 2, 254 y más 1, 255. Cuando todos los bits del octeto están prendidos, ¿verdad? En este caso todo sería como si fuera que es cada bit prendido. Si hablamos de máscara sería esto, subred, ponerle otra forma de mayúscula, subred, o sea, porción de subred sería para nosotros, subred, si tiene un bit igual a 1, ahora subred, 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 subred. Vamos a suponer que este no era un 1 en una porción de máscara, entonces este va a ser una porción de host. Distinto es cuando tiene el bit igual a 0, la máscara es igual a una porción de host. Eso vamos a ir combinando en el siguiente capítulo que viene. Vamos a combinar la máscara para poder crear subredes en el protocolo versión 4. Como podrán observar aquí, de las porciones con el bit prendido me da igual a un 255 más otro 255 más otro 255. Entonces estos serían para nosotros la porción de la red principal y esta sería la porción de host, los que son a bits igual a 0. Para poder hallar dada una dirección de red principal y su máscara, se hace lo que nosotros llamamos una operación AND o AND lógico, donde se puede hallar dada una dirección de IP y la máscara, se puede encontrar la dirección de red principal. Tenemos la dirección de IP, una máscara, se descomponen en bits, así como ven acá. Tengo la IP 192.168.10.10, descompongo en forma de bits, y de la máscara también 255.255.255.0, descompongo en forma de bits y hago la operación AND lógica entre cada uno para encontrar la dirección de IP. La operación AND sería la siguiente. Uno con 1 igual a 1. Uno con 0 igual a 0. 0 con 1 igual a 0. Y 0 y 0 igual a 0, ¿verdad? 1 y 1 igual a 1. 1 y 0 igual a 0. 1 y 0 y 1 igual a 0.
0 y 0 igual a 0. ¿Está bien? Cualquier número multiplicado por 1, si es igual a 1, va a ser siempre igual a 1, ¿verdad? Número multiplicado por 0 siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? 0 multiplicado por 1 va a ser igual siempre al mismo número, 0. Y 0 por 0 obviamente 0. Bueno, entonces, en esa operación AND, si se fijan, sería, si lo vamos a anotar en un blog de nota adicional, el resultado. Ok. Espera que Pedro. ¿Qué dice Pedro? Dale, Pedro. Ponele presente a él también, o sea, que él se ponga, que responda, se conecta un ratito desde tu PC y se pone presente. Y busquen si es que en los otros foros también falta ponerse presente, ¿verdad? No se olviden de ponerse presente porque yo tengo que entregar la lista, en especial en el cierre del mes. Eso sí se va ahora, pero semanalmente ya me están pidiendo ahora el informe. Se puede recuperar, por supuesto, ¿verdad? Toda la semana ahora, pero no es igual. Bueno, por eso les dejo justamente la clase grabada ahora. En este caso vamos a hacer 192 ¿verdad? Contra 255 en forma de bits. Vamos a hacer una operación AND, ¿verdad? La operación AND aquí va a ser la siguiente. 1 y 1 igual a 1. 1 y 1 también igual a 1. 0 y 1 igual a 0. 0 y 1 igual a 0. 0 y 1 igual a 0. 0 y 1 también igual a 0. 0 y 1 igual a 0. 0 y 1 igual a 0. Si se fijan, esto, que es la cadena de todo 1, podemos deducir que cualquier número que está multiplicado, o sea, cualquier cadena de números que esté todo multiplicado por una cadena de todo 1 va a ser igual a la misma cadena de números que está arriba, como el resultado. ¿Me van siguiendo? Ok. Sin embargo, tenemos ahí arriba el número 10. Sería el 10 en forma de bits, que van a estar multiplicados por una cadena de todos ceros. ¿Me van siguiendo? El resultado va a ser cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0, ¿verdad? Y ahí tengo el caso de 1 por 0 igual a 0, 0 por 0 igual a 0, 1 por 0 igual a 0, 0 por 0 igual a 0. ¿Verdad? Es distinto a todo esto, ¿verdad? Es igual a lo que estaba arriba. Acá tengo una cadena de todos ceros, entonces el resultado va a ser 0. Y eso me va a dar a mi red principal, ¿verdad? Dada la dirección de IP, por ejemplo 192.168.10.10 multiplicado por la máscara, que la máscara me dice este va a ser igual a este me dice que va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Ahí ya tengo ya la red principal 192.168.10 y la porción de host, como este es una IP o un host dentro de esa red principal, la red principal va a ser la 0 acá. Entonces, como resultado, mi red principal va a ser, vamos a escribir acá, 192.168.10.0. Y ahora les digo la longitud del prefijo de esa dirección de red.
Sí, generalmente lo solemos decir barra o diagonal o algo así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos bits hay acá? Esto sería una barra. Cuento la cantidad de bits. Tengo 3 octetos multiplicado por 1. Acá tengo 8 más 8 más 8. Son 8 por 3, 24. 24 bits de máscara tiene. De ahí lo que sale los famosos 24 bits de máscara o cantidad de bits de máscara. De la máscara de su red sería la cantidad de unos que tiene mi máscara. Y eso va a variar, por supuesto. Ahora vamos a entrar recién a lo que son las redes fijas y las redes variables. Bueno, esa operación AND me permite entonces obtener a partir de una dirección de IP y dada la máscara obtengo la dirección de red principal. Eso el router lo calcula automáticamente. Cuando yo le pongo la IP, yo le puse la IP 1010 a mi interfaz del router y él saca con la máscara que le coloqué 1010 espacio máscara cuando le pongo la IP address y él automáticamente ya saca la red principal para la tabla de enrutamiento. Y esa longitud de prefijo sería la cantidad de bits gráficos que vemos acá. Bueno, tenemos entonces direcciones de red principal, tenemos direcciones de host y tenemos también la dirección de difusión. ¿Qué sería la dirección de red? La que contiene a todas las IPs útiles asignables que se van a enrutar. ¿Cuáles serían las direcciones IP válidas? Si mi red principal es la 0, la primera IP útil va a ser la 1 y la última IP útil va a ser la 254. ¿Qué sería la dirección de difusión? La dirección de difusión va a ser la última dentro de la red, que sería la 255. Ahora, 192.168.10.255 va a ser mi dirección de difusión. ¿Y para qué me sirve? Para que yo pueda permitir que todos los dispositivos conversen dentro de la red. Le llamamos también broadcast. Broadcast principal o dirección de broadcast. O broadcast de red también le dicen. Ok. Si mi red principal es la 0, la primera IP útil de la red 0 va a ser 192.168.10.1. ¿Y la segunda IP útil cuál va a ser? 192.168.10.2 y así sucesivamente, ¿verdad? La última IP útil va a ser 192.168.10.254, porque hasta 255 nomás va, ¿verdad? Y de esta red, la dirección de difusión o dirección de broadcast de red va a ser 192.168.10.255. Y fíjense de dónde sale eso. Voy a ponerle la máscara al lado a ver si deduce. 255.255.255.0. Como la red, esto indica la red, ¿verdad? La primera IP útil es 254.1, la última es 254 y la de broadcast es 255, como si fuera que esto termina acá. ¿Me siguen? Entonces, de ahí es donde sale cuál es mi dirección de broadcast, cuál es mi dirección de red. ¿Por qué? Estas son las direcciones de redes donde se van a enrutar a todas las IP útiles. La IP útiles, eso me indica que va desde el 1 al 254. Y el broadcast de red o dirección de difusión de red sería el 255. Bueno, para comunicarnos, nos comunicamos de esta forma, utilizando las redes en forma de unidifusión, difusión y multidifusión para el protocolo versión 4. La unidifusión sería el envío de paquetes de un host a un host en forma individual. Entonces este sería el unidifusión. Envío yo 172.16.4.1
voy a enviar un paquete a 172.16.4.2.5.3. ¿Se va? Paquete entonces de este dispositivo a su impresora, por ejemplo. Eh, las asignaciones del protocolo versión 4 de Internet se realizan en forma manual o en forma dinámica mediante el protocolo de asignación dinámica de IP más conocido como DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Sería el DHCP. Bueno, entonces, para utilizar la unidifusión, un dispositivo se comunica hacia otro y el otro le responde en el mismo canal. Unidifusión. ¿Qué sería la difusión? La difusión es cuando enviamos los paquetes desde un host hacia todos los hosts que estén presentes dentro de la red. Entonces, yo dispositivo dentro de la red inundo los puertos del switch con mis paquetes y llega a todos a la vez. ¿Verdad? Eso es lo que conocemos como difusión o broadcast. Y esto sería lo que llamamos dominio de broadcast, donde todos van a conversar dentro de esa red. Sería el dominio de broadcast. Entonces, en esa difusión, el dispositivo inunda el puerto del switch. Generalmente esto ocurre cuando un dispositivo que no estaba prendido su MAC address en los puertos del switch se comunica por primera vez dentro del switch. El switch, para que aprenda, entonces él inunda el puerto del switch con su difusión y hace que los otros dispositivos reciban esa trama que es igual a todo F en hexadecimales y le llega a todos los puertos a la vez para que todos los dispositivos estén conversando también con él y sepan que existe un dispositivo dentro de la red. Entonces es un medio por el cual todos los dispositivos de la red conversan. La de difusión. La de multidifusión, ¿qué sería? El envío del paquete de un host a un grupo seleccionado de hosts dentro de la misma red o en una red diferente. ¿Cómo sería? Y del dispositivo que tiene la MAC address AB hacia todos los que tienen la MAC address AB, por ejemplo. Entonces va del 132.16.4.1 al 4.3 y 4.4, ¿verdad? Y no le llega a los otros. Sería de uno a varios, no de uno a todos, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces si representamos en forma, vamos a hablar de personas, por ejemplo, para representar? Me dirijo, voy a enviar esta difusión al compañero José Barros como saludo, por ejemplo. Entonces yo solamente converso con el compañero José. Ahora digo, voy a enviar un mensaje a todo el curso. Dentro de un rato va a ser el recreo, cuando termine la presentación, y va a la difusión a todos, se inunda a todos. Ahora voy a enviar el mensaje a los cerristas del curso y no se le va a todos, ¿me entienden? A todos los que son del Club Cerro solamente les llega solamente a los del Club Cerro. Y ahora, ¿quiénes quedan fuera de esa conversación? Los que no son del Club Cerro, ¿verdad? Los que son de otros clubes. Tomamos por ejemplo el fútbol, ¿verdad? La misma cosa, digo, bueno, suerte para los colegas del Club Olimpia, y le llega el mensaje a los colegas del Club Olimpia. Y los del Club Cerro no quieren escuchar ese mensaje, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, el mensaje era saludos a todos los correligionarios del partido Colorado, y se le iba la multidifusión a los del partido Colorado, los del demás partido demócrata, cristiano y otros partidos liberal, y eso no escuchaban el mensaje. ¿Me van siguiendo? Algo así sería. Bueno, entonces, esos son los tipos de comunicación que están representados por los gráficos de la derecha.
Bueno, esto sería el legado de clases por cada una de las clases de direccionamiento. Tenemos 5 clases de redes de IPv4. Para poder diferenciar en qué clase de red está la IP, tengo que tener en cuenta el primer octeto. En el primer octeto yo ya veo si en el primer octeto va del 1 al 127, es una IP de clase A. Y la máscara por defecto de una IP de clase A es 255.0.0. O sea, network host host host. Su red host host host, ¿verdad? Donde el primer octeto es nada más la red principal y el resto son porciones de host. Eso implica que tenemos gran cantidad de subredes, también gran cantidad de hosts por cada subred. Son para grandes redes. Ahora, para mediana cantidad de redes, la IP va del primer octeto para una clase B, empieza de 128 y va hasta el 191. La máscara de red sería subred, host, host, o sea, 255.255.0.0, que sería pintar de bits prendido el primer octeto y el segundo octeto, como verán ahí. En la clase C, que es una de las más utilizadas, siempre va a empezar el primer octeto en el 192 y va del 192 al 223 en el primer octeto, es considerada una clase C. Y la máscara de red por defecto sería su red, host. Entonces 255.255.255.0 sería. Acá tenemos entonces 2.097.150 redes posibles y 254 IP dentro de cada subred. Si pueden diferenciar, en la clase C entonces 254 posibles IP, en la clase B tenemos 65.534 posibles IP y en la clase A 16.777.214 posibles IP dentro de cada subred. Entonces, red pequeña, mediana, grande. Entonces, para diferenciar mis rangos de redes. Ok. La clase D es una clase para multicast. Está reservada ya desde el rango 224 al 239 y las máscaras que pueden utilizar van a variar, pero ya están en el rango multicast asignados a los protocolos o a dispositivos. Los protocolos dentro de los dispositivos, sí. El rango E ya es el experimental, no utilizado tampoco, del 240 al 255. Entonces, las clases más utilizadas serían la A, B y C. Dentro de las tres clases, otra vez, tenemos la IP privada y la IP pública, ¿verdad? Otro concepto más que vamos a sumarle. Bueno, las direcciones privadas son las que no se enrutan a través de internet, hay que traducirlas hacia afuera. Las direcciones públicas son las que están publicadas en internet. Generalmente se traduce la IP privada hacia la IP pública mediante el NAT. ¿Verdad? Tenemos entonces el rango privado 10 de clase A sería desde el 10.000 diagonal 8 hasta el 10.255.255.255 para clase A. Para clase B, 172.16.00 con diagonal 12, que va hasta 172.31.255.255. Si es la IP 172.32, ya es IP pública. Ok, para clase C, 192.168, siempre que empiecen ahí, son con diagonal 16 hasta el 192.168.255.255 son privadas. Si yo pongo, por ejemplo, la IP 193 a mi interfaz, esa es una IP pública. Para que vayan diferenciando. Si pongo la IP 173, también es pública.
Bueno, también tenemos las direcciones especiales, por ejemplo la loopback 127.00 al 127.255.255.254. ¿Para qué se utiliza? Acá les abro el command prompt del DOS. Vamos a enviar ping al 127.0.0.1. Se llama dirección de IP de bucle invertido. Fíjense que me devuelve la IP de mi tarjeta de red. Voy a darle de nuevo ping a 127.0.0.1. Me devuelve un eco hacia la IP de mi tarjeta de red. Corrobora de que esté correctamente enrutado el protocolo de internet a mi tarjeta de red. Es la misma cosa que enviarle ping a la IP de mi tarjeta de red, solamente que lo hago con el bucle invertido, sin necesidad de saber la IP. ¿Verdad? ¿Cuál era la IP de mi tarjeta de red? ipconfig me devuelve la IP 192.168.100.11. ¿Ahí me habló? Bueno, mantengan sus micrófonos en silencio, por favor. Pueden escribir en el chat y yo leo sus consultas. Bueno, serían las direcciones de bucle invertido, más conocido como direcciones de loopback. También tenemos las famosas direcciones de link local. ¿Para qué me sirven estas de link local? Cuando no tengo un DHCP server, los dispositivos dentro de la red igual pueden asignárseles dinámicamente, o sea, entre ellos conversan y se van asignando una IP en este rango 169 para que ellos puedan conversar igual dentro de, en forma automática, pueden conversar dentro del dominio de red. ¿Cómo pueden hacerlo dentro del packet tracer? Para probarlo, inserto un switch 2960 y vamos a tomar, por ejemplo, una, dos o tres PCs. Las voy a conectar con cable directo. Esto es para fines demostrativos nada más. A cualquier puerto del switch, ¿verdad? Y voy a, dentro de cada PC, en el desktop de la PC, ¿qué voy a hacer? Voy a activar el DHCP para que él automáticamente ya se asigne el protocolo con el link local. Mira, como podrán observar, tomaron el rango 169.254. Esto lo puedo ver también en el DOS ipconfig. A ver qué asignación tuvo él. Fíjense que su autoconfiguración le otorgó la IP 169.254.39.102. Vamos a probar. Fíjense cómo responde a su dirección de IP de link local. Ok, fíjense que copié esa IP. Me voy a la otra PC, la PC1. Ping a la otra PC, a su link local dinámico. Fíjense cómo le llega. Están dentro del dominio de red y ellos pueden conversar igual con el link local automáticamente. Una vez que hay un vínculo físico, ellos ya van a poder conversar. ¿Verdad? Claro, eso es entre ellos, no fuera del vínculo local, ¿verdad? Hacia afuera no van a nunca poder conversar. Para conversar hacia afuera, yo tengo que cambiarle este rango de red y usarlo de dirección privada. Le pongo una puerta de enlace, se enruta hacia afuera a otro rango de red, ¿verdad? Y ya hay protocolo de enrutamiento de por medio. Bueno, las de testnet, que son direcciones reservadas para fines de prueba y capacitación también inclusive. Y las autoridades regionales, que son 5, que ven acá.
La de Latinoamérica es LACNIC. Está AFRINIC, RAI, APNIC y ARIN, que es la de Norteamérica. La zona de autoridades regionales que determinan cómo se van a asignar el protocolo regionalmente. Y todas las direcciones ya fueron reservadas por APIPA, que fueron las que dijo que determinó que exista un rango de link local para todos los dispositivos por defecto. Bueno, lo que acabamos de hablar son las clases de dominio, las clases de redes, las asignaciones de direccionamiento sin clases sería el CIDR, donde no importando la clase se puede asignar al dispositivo un rango de IP en forma manual o en forma dinámica configurando el DHCP. Eso según la longitud de prefijo, donde estamos hablando de los rangos de red, y para eso estaba esa tablita para la máscara por defecto dentro de cada red, atendiendo la longitud de prefijo. Las asignaciones de IP lo hacemos en forma estática o en forma dinámica. Ahora vamos hasta acá. ¿Quieren desayunar algo antes de continuar lo de IPv6 para hacer un corte? Dependiendo de la respuesta de ustedes, hacemos una breve pausa si quieren y luego continuamos ya hasta terminar. Bueno, entonces el protocolo versión 6 de Internet, debido a la necesidad por culpa de que se agotó el espacio de direccionamiento IPv4 y el auge del Internet de las cosas, de interconexión de más dispositivos que rodean a la vida humana, se dio la necesidad de poder optar con otro protocolo que tenga una mejor expansión de las capacidades de direccionamiento. Para poder hoy día tener una coexistencia entre IPv4, que es el protocolo que va a estar en desuso, y el IPv6, que es el protocolo en implementación en la actualidad, se usan de esta forma. El primero sería el dual stack o doble pila, donde cada dispositivo ya cuenta con la funcionalidad de poder utilizar tanto IPv6 como IPv4. Lo podemos verificar desde el panel de control de sus dispositivos, en la configuración del adaptador de red de cada dispositivo, donde pueden cambiar las propiedades del dispositivo para IPv4 y para IPv6. Esto ya está en automático, entonces él se acopla automáticamente a cualquiera de los protocolos. ¿Ok? Para todas las interfaces de red de cada dispositivo, por supuesto, lo pueden utilizar con el protocolo versión 4, versión 6. También otro de los paradigmas que se utilizan es mediante túneles, la tunelización, donde se envían los paquetes de IPv6 dentro de las redes de IPv4. O sea, dentro de una red de IPv4 yo hago un túnel IPv6 para poder enviar, o al revés también, ¿verdad? Pero es más fácil en una red de IPv4 implementar un túnel y aplicar interfaces IPv6. Y el otro sería la traducción de paquetes NAT64, donde se agrega la cantidad de bits de IPv4 para convertirlo en IPv6. Estas dos opciones de tunelización y de NAT64 son difíciles de realizar. Lo hacemos en el CCNP,
eh, muy un poquitito que requiere mucha atención y un nivel ya avanzado de configuraciones. Bueno, en lo referente a la asignación del espacio de direccionamiento del protocolo versión 6, la representación de la IPv6 es mediante 8 extetos. Son 8 posiciones hexadecimales. Cada uno de ellos está representado por 4 valores hexadecimales. Los valores hexadecimales son dígitos que van del 0 al 9 y de la A hasta la F, donde cada valor hexadecimal, un dígito hexadecimal vale 4 bits para nosotros. De ahí que tenemos 4 dígitos hexadecimales en cada exteto. Entonces cada exteto vale 16 bits. Y si multiplicamos los 8 extetos de 16 bits cada uno, 8 por 16 sería 128 bits en total lo que tiene una dirección IPv6. Para la utilización de IPv6 se aplican unas reglas para la simplificación, ¿verdad? La primera regla sería omitir los ceros iniciales. En este caso, lo que hacemos es omitir todos los ceros de la izquierda. ¿A qué ceros me refiero? A este cero, a todos estos ceros, ¿verdad? Entonces, la dirección de IPv6 se va quedando mucho más corta. Ese sería el primer ejemplo. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos a aplicarle la regla 1. Sería de esta forma, entonces voy a anotar esa primera red 2001, 2 puntos, 0db8, 2 puntos, y lo que van a notar es que yo estoy usando minúsculas y ahí en mi diagrama está todo en mayúsculas. ¿Es válido eso? Sí, se puede utilizar mayúsculas o minúsculas cuando hablamos de IPv6 porque son hexadecimales y los hexadecimales se pueden utilizar tanto mayúscula como minúscula. Ok, esa sería la dirección de red. Lo que hicimos era omitir los ceros iniciales. Entonces eliminamos todos los ceros del lado izquierdo, quedando mucho más corta la dirección de IP. Como verán ahora, quedó así. La segunda regla sería la omisión de todos los segmentos que contienen solamente ceros. Como podrán observar, acá tengo un segmento que tiene solamente 0 y acá segmentos, son 3 segmentos que tienen solamente 0, pero tengo que elegir: omito esto y queda así, o omito esto y queda así. Y la pregunta es: ¿dónde estoy ahorrando más teclado? ¿De dónde queda más corta la dirección de IP? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Cuando yo omito todos los ceros se queda 2 veces 2 puntos la dirección de IP. Y así obviamente es mucho más corta la dirección de IPv6. No se asusten que vean así una cadena de 2 puntos. Acá indica que acá hay una cadena de todos ceros en el medio. Lo verdadero quedaría así, ¿verdad? Entonces mi dirección de IP queda mucho más corta, ¿verdad? Esto sería entonces ya cuando yo le apliqué la segunda regla, primera y segunda regla, y así quedó de corta mi dirección de IPv6, no como lo que teníamos ahí anteriormente. Ok, vamos a trabajar con la siguiente. Dice 2001 0db8 café
2 puntos 0, 0, 0, 2 puntos 1, 1, 1, 2 puntos 0, 0, 0, 2 puntos 0, 0, 0, 2 puntos 200. Ok. ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando le aplico la primera regla? La omisión de los ceros iniciales de la izquierda, ¿verdad? Entonces voy a quitarle los ceros de la izquierda. Esto quedaría mi dirección de IPv6 mucho más corta. Ahí. ¿Me siguen? La segunda regla sería omitir los segmentos que contienen solamente ceros. Y no puedo hacer esto. Porque eso va a generar una ambigüedad. O tenés toda la cadena larga acá o tenés la cadena larga acá. Obviamente tiene que quedar de alguna forma, ¿verdad? Quedaría así porque del lado derecho, como se fijan, hay mayor cantidad de ceros que del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, vamos al tercero. La red principal dice 2001 debe 8. Acá, y ya me faltó lo ya en 0. Acá 2 puntos 1, 2, 3, 4, 2 puntos. La primera cadena de ceros, segunda cadena de ceros, tercera cadena de ceros, cuarta cadena de ceros. Bueno, le aplicamos las reglas. La primera, la emisión de los ceros iniciales del lado izquierdo. Okay. Ahí quedaría, ¿verdad? Y si le aplicamos la segunda regla, sería así. Ahí quedó la red. Y la primera IP útil de esta red es cuando empieza a incrementar ahí. ¿Me siguen? Esa sería la red principal. Esta sería la primera IP útil de la red. Vuelvo a colocar como estaba antes para que lo vean. Esa era la red principal. ¿Verdad? La primera IP útil sería obviamente así, ¿verdad? Pero omitiendo los ceros de la izquierda, quedaría así. Bueno, vamos al siguiente. Dice 2001 debe 8 0, 0, 0 1, 1, 1 0, 0, 20 acá 0, 0, 0. Ok. Le aplicamos, así sería la red. La primera norma o primera regla de la omisión de los ceros iniciales del lado izquierdo. Quedaría así. ¿Ah? Ok. Y ahora la pregunta. Para los segmentos que contienen solamente cero, va a quedar del lado derecho o del lado izquierdo. Del lado izquierdo, este del lado derecho. Voy a elegir en este caso. ¿De cuál de los dos lados? No de los dos lados a la vez. Solamente uno de los dos lados. Opción A y opción B. Opción A del lado izquierdo. Opción B del lado derecho. Esas son las dos formas de representación ya con las dos reglas para esta dirección de red principal. ¿Me están siguiendo? Ok.
Vamos entonces a la siguiente red. FF. Este sería en el rango de multicast. FF 02, 2 puntos, 1, 3, 4. Esto es una cadena que se repite, ¿verdad? Tengo que completar los 8 estetos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el octavo tiene así. Ok. ¿Cómo quedaría esto? Si le omitimos los ceros de la izquierda y le aplicamos también la segunda regla. 2 veces 2 puntos. Ya tenemos la dirección multicast en este caso. Ese sería uno de los rangos para multicast, por eso ya me refiero a multicast. Los otros son rangos de unicast local, unicast global, perdón. Ok, esto sería lo que llamamos también link local o F80. La representación, si ven ese F80, sería esto. FE 80, 2 puntos, 2 puntos, 1. Si es que le aplicamos la primera regla de omitir los ceros de la izquierda, ¿verdad? Todos estos ceros de la izquierda y queda solamente el número 3 ahí, ¿verdad? Si le aplicamos primera y segunda regla, se va a quedar así. F80 2.2.3. Y el último, si pueden observar, el último es una cadena de todos ceros. ¿Verdad? ¿Cómo quedaría esa cadena de todos ceros? Y la representación del primero sería 0, 2.0, 2.0, ¿verdad? 2.0, 2.0, que sería si contamos los 8 estetos, primera regla y segunda regla, ¿cómo quedaría? 2 puntos nomás, doble 2 puntos. Con la segunda regla. Esa sería una red por defecto. Así también se suele representar, con diagonal 0. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de direcciones de IPv6? Son la de unidifusión, para utilizar de un dispositivo a otro, de uno a uno. La multidifusión, que es para utilizar entre varios dispositivos. Y la difusión por proximidad. Como verán, en IPv6 no existe la palabra broadcast o difusión. No se utiliza ese concepto dentro de IPv6. No existe. Bueno, la longitud del prefijo en IPv6 indica la porción de red. El formato de la longitud del prefijo es la dirección de IPv6 seguida de una diagonal con la longitud de prefijo. La longitud de prefijo puede ser del 0 al 128 en forma decimal. Ahora, la IPv6 en forma de hexadecimal, ¿verdad? La longitud de prefijo que indica la porción de red sería en forma decimal del 0 al 128. La longitud típica por defecto para la unicast o unidifusión sería del diagonal 64. Ahí está el ejemplo. El prefijo indica si mi red es 2001 DB8 A 2 puntos 2 puntos es lo que sigue de cadena de ceros. La diagonal 64 indica que si yo descompongo esto se quedaría así.
sería el primer esteto, el segundo esteto, el tercer esteto y el cuarto esteto serían las porciones de red de significado. Y el resto de los 4 estetos restantes serían porciones de host con esa longitud de prefijo de 64. ¿Por qué 64? Eso indica que el primer esteto vale 16, más el segundo esteto 16 más, son 32, más el tercer esteto 16 más, que son 48, más el cuarto esteto, que son 16 más, son 64 bits, porque recuerden que son de a 16, ¿verdad? 4 veces 16, en este caso son 64 bits. ¿De qué? De porción de red principal, y el resto de los estetos van a ser para las porciones de host. Imagínense la cantidad de direcciones de IP que pueden entrar ahí en esos 4 estetos que sobran. No solamente puedo meter la MAC address. La MAC address es solamente 48 bits. Me va a sobrar. Puedo poner la MAC address y necesito completar todo lo que falta inclusive. Bueno, eso es para el direccionamiento local y global también. Bueno, los tipos de direcciones IPv6 pueden ser las direcciones de unidifusión, que son direcciones únicas enrutables a través de internet y se configuran en forma estática o se asignan dinámicamente. También las direcciones de difusión del tipo link local, que es para comunicar los dispositivos con IPv6 habilitados en el mismo enlace, ¿verdad? Que es el mismo enlace de vínculo local. El dispositivo crea su propia dirección de link local con el servidor de DHCP en forma por defecto. Yo puedo conversar en el mismo vínculo local en vez del rango 169 que era IPv4 en IPv6, sería el rango FE80 para la dirección de link local. Bueno, las direcciones locales únicas también son del tipo unidifusión única y se utilizan para asignarlas como direcciones locales dentro de un sitio o en una cantidad limitada de sitios. Las locales únicas, que son de este tipo, el rango FC0 y va hasta el FDFF. Tenemos las direcciones sin especificar, que son las utilizadas cuando el dispositivo se está seteando para IPv6, está inicializando para IPv6. Esta es la del loopback. En vez del 127.0.0.1, el 2.2.1 sería mi dirección de loopback. La del link local, que les había comentado que sería en el rango F80, y el unidifusión global, que va desde el rango 2000 para arriba. Bueno, ahora lo que tanto estaban esperando: la colocación de la dirección de IPv6 en la interfaz del router. En este caso es la de dirección IPv6 global unicast en su configuración en el router, donde la estructura de la dirección de IPv6 contiene el prefijo de enrutamiento global, el ID de la subred y el ID de la interfaz. En una configuración estática de la dirección de unidifusión global tenemos el comando IPv6 address seguido de la dirección de IPv6, ¿verdad? Como ven en el ejemplo, más su longitud del prefijo, que es la diagonal. Diagonal 64 indica que son 64 bits de subred. Esto se puede configurar en forma dinámica por Slack, donde automáticamente el dispositivo asume el rango F80, ¿verdad? Y los de red local asumen también ese rango F80, viendo como vínculo a su puerta de enlace el F80. Y está la de asignación de IPv6 como servicio dinámico con el DHCP Server versión 6, donde se crea un pool de direccionamiento IPv6.
También tenemos direcciones de vínculo local o de link local en forma dinámica o estática, que podemos cambiar el link local con el comando IPv6 address F80 link local. Bueno, si les parece, vamos a hacer esta topología donde van a agregar al router dos switches 2960, al router 2911 vamos a agregar dos switches y vamos a configurarlo. ¿Les parece? Entonces, en el Packet Tracer lo que vamos a hacer es agregar dos switches al router. Tengo mis dos switches serie Catalyst 2960, tengo mi router 2911 y voy a unir las interfaces del router, la giga 0 del router, fíjense acá, la giga 0/0 al switch 2960. Vamos a hacerlo del otro lado. En la topología física, dentro de nuestra ciudad, el edificio corporativo, van a visualizar el rack, ¿verdad?, donde tienen los dos switches y el router. Selecciono el cable de red desde el switch. Este es el primer switch de arriba, es el que tiene conectado las PCs por él. Se ve ya ahí los cables de redes. Voy a tomar mi cable directo y voy a colocar desde el puerto giga 0/1 del switch al giga 0/0 del router, el cable de red directo. Fíjense que ahí ya está conectado. ¿Está? También lo voy a hacer desde otro cable de red, desde el switch 1 que está abajo, desde el giga 0/1 del switch hacia el router en su interfaz giga 0/1, que es la otra interfaz libre. Ya ven ahí conectado ambos. ¿Ya? Entonces, conectado en el rack, ven de la interfaz giga 00 a la giga 01 del primer switch, de que es el switch 0 a la interfaz giga 0/0 del router. Y ok, no hay problema. Me voy a traer en el logical, voy a suprimir y les espero a que agreguen los dos dispositivos y pongo en pausa un ratito mi grabadora y vuelvo a explicarles. Bueno, de vuelta entonces a la topología. Les muestro de dos formas. En forma lógica, selecciono en esta topología lógica el puerto giga 0/0 del router hacia el giga 0/1 del switch con el cable directo. Otro cable directo. Desde el puerto giga 0/1 del otro switch, que es el switch 1, que va abajo, hacia el router al giga 0/1. Ven ahí cómo están interconectados. Ahora voy a volver a suprimir. Presiono el botón suprimir y luego la X me permite borrar esos puertos. Me voy ahora a la topología física. La topología física, donde pueden ver conectados los equipos en el rack, selecciono el mismo cable directo, de nuevo el puerto giga 0/1 del switch 0 que está arriba, ahí de la lista de puertos, selecciono y conecto al router 0 en el puerto giga 0/0, no el puerto auxiliar. ¿Para qué era el puerto auxiliar? Y el puerto de consola son los puertos administrativos del equipo. Puertos de comunicación sería giga 0/0. Ahí ya ven conectados de giga a giga. Ahora tomo otro cable directo para conectar desde el switch 1, que es este switch, desde su puerto giga 0/1 hacia mi router, hacia el puerto giga 0/1. Ahora van a ver que conecto también ya el cable de red en esos puertos. ¿Ok? Ahora van a notar que en el switch
A ver si es que me permite. Ahí le estoy haciendo un zoom. En el switch van a ver que hay unos LEDs que indican que el puerto está modulando. Estos son los tres puertos de Ethernet o de Fast Ethernet que están conectados hacia las PCs. De esos 24 Fast Ethernet. Y el puerto Giga, como ven en el switch 0 está apagado. En el switch 1 también está apagado y en el router está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque yo todavía no levanté el puerto. Cuando yo le dé a no shutdown al puerto de esos equipos va a levantar, ¿verdad? Este es si pueden observar, está el rack y acá está mi notebook, ¿verdad? Para configurar los equipos en el rack. Ok. Voy a seleccionar el cable de consola. Voy a conectar el cable de consola en el puerto que ven acá. Voy a aumentar un poquitito más del lado del router lo que quiero que vean. Del lado del router y sacar el puerto de consola. ¿Ven? Voy a conectar el puerto de consola con el cable celeste de consola. Y eso voy a llevar hasta mi... Voy a estirar el cable, es invisible nomás ahí, pero voy a conectar. En este caso, si yo tengo el cable de consola USB, voy a conectar directamente al puerto USB. Si no tengo, voy a tener que usar el transceiver de RS232, ¿verdad? Que compro adicional y va del otro lado USB hacia mi notebook y del lado del router RS232 o DB9. Ahí. Ok, dentro de la notebook, ¿ven? Y dentro de la notebook, cuando yo le doy un clic, pueden observar ahí, en la opción de desktop, me voy a la opción de terminal. Ahí, donde yo ya accedí a la terminal de configuración de mi router desde la consola del dispositivo, desde la consola de mi PC. Ahí. Me siguen. Voy a disminuir un chiquitito más para que se vea todo el rack. Ahí se ve. Ahí ven el rack con los switches y el router. Ahora lo que quiero es que vean lo siguiente. Ahí está esa parte nomás lo que quiero que vean. Acá tengo la laptop conectado a mi router. Ok. Voy a ingresar en el cuadro de diálogo, le escribí no, enable, configure terminal y voy a tomar el router, esta Giga 0/0, interfase Giga 0/0. Un ratito voy a cambiar el idioma del teclado, ese es todo un tema. Tengo que minimizar todito para poder. Todo para poder cambiar el teclado al idioma. Siempre se me olvida, ¿no? Ok. Volviendo a nuestra topología y la consola.
del dispositivo. Lo tenemos ahí. Estoy entonces dentro de la interfaz Giga Ethernet 0/0. Enter. Entré dentro de esta interfaz Giga del router. Y fíjense lo que voy a hacer. Le digo no shutdown. Va a encender, fíjense, la LED del router y la LED del switch. Ven que la LED del puerto del switch está de color naranja, ¿verdad? El router ya está totalmente ámbar. El lado router ya está encendido, el lado switch se encendió también, pero pasa por los estados: escuchar, aprender y transmitir. Ese sería cuando yo prendí la interfaz Giga 0/0, encendí la Giga 0/1 del switch 0. Ahora voy a encender la Giga 0/1 que va hacia el switch 1. Pero ahora voy a aumentar un poquitito más de tamaño. El otro se tapaba todo nomás. Ahí se ve, sí que. Ok. Yo estoy todavía dentro de la configuración de la Giga 0/1. 0/0. Voy a apagar un poquitito. Shutdown. Fíjense ahí la Giga 0/0 de mi router. Voy a apagar y va a apagar la del switch 0. Enter. Fíjense que están apagados ambos. No shutdown. Va a levantar. Cuando le doy enter va a encender en el 0/0 del router y va a encender también en el 0/1 del switch que está arriba. Enter. Fíjense. Ahí el switch de arriba está de color naranja porque está escuchando, aprendiendo para transmitir. Cuando esté en el color ámbar, en 50 segundos aproximadamente, va a estar transmitiendo. Ok. Vamos a escribirle exit del lado de consola y vamos a ingresar en la otra interfaz del router, que sería la que está al lado del lado izquierdo, la Giga 0/1. Ok. Ingreso en interfase Giga 0/1. Gigabit Ethernet completó porque yo presioné el tabulador y él completó todo el comando. 0/1, enter. Fíjense que vamos a aprender ahora. No shutdown. ¿Ah? Fíjense que va a aprender esta interfaz de la izquierda, Giga 0/1, y también la del switch. Ahí está. Como verán, está encendido ya del lado router, pero el switch, el LED todavía está en naranja. El switch está en escuchar, ya pasó a escuchar, está en aprender, y después dentro de unos segundos más va a estar en transmitir. Ok. Listening, learning, forwarding. En un ratito ya estaba en forwarding, en los 50 segundos ya estaba en forwarding el puerto. Ahí estaba en forwarding, está en el reenvío de tramas ya. Ok. Bueno, vamos a observar ahora cómo tengo que configurar esa topología. Según la presentación, tengo los dos rangos de redes: 2001 DB8 a CAT, fíjense, a CAT1 y diagonal 64, y el de abajo es a CAT2 diagonal 64. El prefijo de red es diagonal 64. Ok. Si me siguen, lo único que tengo que modificar en la diferencia es en el cuarto esteto, que en el cuarto esteto es 1 en la Giga 0/0 y en el cuarto esteto es 2 en la Giga 0/1 del router. ¿Está bien? Ahora vamos a aplicar el comando de configuración en nuestra topología, en el router, en la interfaz. Entonces voy a apagar ambas interfaces. Y voy a empezar de cero.
¿Está bien? Todo apagado como cuando recibimos recién. ¿Cómo lo habíamos recibido? Entró en el modo usuario, digitamos enable, luego configure terminal y ingresamos en la interfase, ¿verdad? Interfase, giga, tabulador, 0/0. El tabulador es para completar todo el comando. Yo no necesito completar todo el comando, con poner la G ya es suficiente. La giga 0/0 voy a habilitar la IPv6. IPv6 enable y ahora ya puedo configurar la IPv6 address. IPv6 address 2001 2 puntos db8 2 puntos ACAT, creo que era ACAT 1. $2001 2 puntos db8 2 puntos ACAT 2 puntos 1 2 puntos. Recuerden que teníamos 4 estetos, ¿verdad? 1 2 3 4 2 puntos 1 2 3 4 2 puntos 1 2 3 4 2 puntos 1 2 3 4. Esa es la dirección de IP. Con la primera norma aplicada sería así 1, así 1. Le quitamos entonces los ceros de la izquierda. Primera regla, ¿se acuerdan? Y segunda regla, ¿cómo verán? Quitar todos los ceros. Y se queda el doble 2 puntos. Entonces tengo la dirección principal. 2001 db8 ACAT 1. Y el 2 puntos indica que viene la cadena de todos ceros. Y la diagonal indica el prefijo de red. Esta diagonal 64 me dice a mí que primer esteto es su red, segundo esteto es su red, tercer esteto es su red y cuarto esteto es subred. Y el resto son porciones de host. ¿Está bien? Presiono Enter. Ahí tengo la dirección de IP. ¿Ok? Ya está asignada la dirección de IPv6 en la interfase giga 0/0 del router. Está acá. Está apuntando mi puntero del mouse ahora por la interfaz giga 0/0 del router. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encender y van a ver que el LED, acá viste la L del LED que indica link. Voy a decirle, te enciendo ahora con el comando no shutdown. Presiono Enter y van a ver dónde está apuntando el puntero de mi mouse. Se va a encender el LED. ¿verdad? Hay un disparo en la consola del router que ha cambiado el link en la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 que me indica que el estado ha cambiado a un estado up. Y el Line Protocol también dice up-down, que ha levantado también la línea de protocolo de la interfaz Giga 0/0 también a up. Bueno, la interfaz entonces administrativamente ya está encendida y también el protocolo también está enviándose dentro de la interfaz. Vamos a verificar dentro de un rato. Primero vamos a configurar la otra interfaz 0/1. Me va siguiendo con los comandos. Llamamos a la interfaz Giga 0/0 IPv6 enable. El IPv6 enable me permite utilizar el dual stack. ¿Qué quiere decir? Que puedo también ponerle en la misma interfaz una dirección de IPv4. Ejemplo, IP address 192.168.10.1 y la máscara. Entonces, tanto IPv6 como IPv4 tengo en dual stack, o en apilamiento de doble pila, dos rangos de IP, IPv4 e IPv6 dentro de la misma interfaz.
Tengo dos puertas de enlace, una para IPv6 y otra para IPv4. Ambos protocolos. ¿Ah? Vamos a darle exit. Y ahora vamos a ingresar en la otra interfaz del router. Interfase giga 0/1 enter IPv6. Vamos a ponerle IPv4 y IPv6 indistintamente, ¿verdad? IPv6 enable IPv6 address 2001 dos puntos db8 dos puntos acad dos puntos. La diferencia va a ser que este es 2.2.1 diagonal 64. Bueno, enter. Si comparamos, en la interfaz giga 0/0 le habíamos colocado en el tercer esteto la IP1 y en la interfaz giga 0/1 en el tercer esteto está la IP2. 2001 db8 acad 2 2.2.1 diagonal 64. Podemos colocar también IPv4 si queremos acá. IP address 2001 2001 le bajé 192.168.20.1 enter. Y ahora comando para encender la interfaz. Le pueden poner una descripción también si quieren. Descripción red IPv6 2 red IPv4 20. Diferencia acá la red 2 en IPv6, la red 20 en IPv4. Esa es la diferencia. ¿Cómo se levantaba la interfaz? ¿Cómo se encendía la interfaz? No shutdown. Tanto en mayúscula como minúscula igual le va a funcionar. Y voy a apuntar ahora a la interfaz giga 0/1, el LED. Donde está el puntero de mi mouse apuntando se va a encender el LED que indica que está funcionando la interfaz. Cuando presiono enter va a haber un disparo en mi consola, fíjense, que dice que el estado de la interfaz ha cambiado. Y fíjense el LED ahí del router y fíjense el LED del switch. El switch está empezando otra vez. Estaba en escuchar, ahora está aprendiendo y va a pasar a transmitir. Escuchar, aprender, transmitir. ¿Ah? Está configurado entonces ya ese dominio de red para IPv6, para IPv4. Están ambos protocolos configurados en las interfaces del router. Ok. ¿Van bien hasta ahí? Una breve pausa de mi grabadora para esperarles. Les muestro las configuraciones en ambos dispositivos, en ambas interfaces. Podemos verificar de esta forma: exit, o control Z o end para ir en modo privilegiado. Vamos a hacer el show running config, run tabulador, enter. Y les voy a mostrar las interfaces del router cómo quedan. Ahí está el resumen de los comandos que habíamos aplicado, ¿verdad? En la interfaz giga 0/0, IP address, también IPv6 address, 2001 db8 acad 1 2.2.1 diagonal 64, IPv6 enable, más el comando para encender, no shutdown, que ya no aparece ahí.
porque ya están arriba las interfaces. Para la giga 0/1 también le pusimos una descripción, la IP address para IPv4, la IP address para IPv6 y el comando IPv6 enable. Hasta ahí les espero, me confirman cuando ya hayan configurado. Les dejo ahí ese resumen de comandos. Voy a dejar en pausa un rato la grabadora. Bueno, volviendo entonces a ya este router configurado, podemos verificarlo con el show running config o con el show IPv6 interface brief, ¿verdad? Donde tienen el resumen de la interfaz. Y fíjense en lo siguiente: la interfaz trae automáticamente lo que es dos rangos de redes IPv6. Una es la del link local, rango FE80, dos puntos, ahí está la MAC address, ¿verdad? Más el EUI64, que lo que hace es completar 16 bits para que esa MAC address se convierta en una IPv6 de link local. Y el unicast global que acabamos de colocarle en la interfaz en el rango 2001. Yo puedo cambiar también esta FE80 para que sea más corto, porque es muy largo de aprenderlo así como MAC address. Configure terminal. En la interfase giga 0/0, que es esta, le puedo decirle IPv6 address FE80 dos puntos, le cambio por ejemplo por el 1, todo esto, link local. Enter. Vamos a verificar ahora este comando show IPv6 interface brief. Sin salir de acá le puedo escribir do más el comando para que se ejecute desde ese modo. Enter. Y fíjense, este es el F80 con su MAC address y el proceso EUI64, pero este es el F80 simplificado como link local que yo le asigno manualmente. Puede asumir dinámicamente como se puede cambiar manualmente también. Link local. Esto sería parecido al rango 169 de IPv4 automático. ¿Está bien? Ok. Podemos ver la tabla de enrutamiento, pero antes me falta un comando. Exit. Este probablemente es el comando más importante que no tengo que olvidar y que inclusive puedo hacerlo antes de configurar la interfaz. Se llama IPv6 Unicast Routing. ¿Para qué sirve este comando? Este comando habilita la tabla de enrutamiento de IPv6. Si yo no ingreso este comando, yo no voy a poder enrutar con el equipo. No va a funcionar su tabla de enrutamiento. Entonces, vamos a decirle show IPv6 routes. Mostrame tu tabla de enrutamiento de IPv6. Enter. Voy a ver la red principal 2001 DB8 a CAT1 con su prefijo de red diagonal 64 comprendida vía la interfaz o se aprende vía esta interfaz giga 0/0, ¿verdad? Está directamente conectada esa red a esa interfaz y su link local o IP local de esa red es la IP
2001 DB8 a CAT 1 2.2.1 y dice diagonal 128, que indica a solamente una IP que está comprendido dentro de esta red principal, donde se recibe esa red directamente asignada como vínculo local, gracias a lo cual se aprende directamente conectada en la interfaz ese rango de red. O sea, porque yo le coloqué esta IP con diagonal 64, le configuré a mi interfaz y se levantó la red principal en mi tabla de enrutamiento. De la misma forma, le configuré el link local o IP address 2001 DB8 a CAT 2.2.1 con diagonal 64 en la interfaz giga 0/1 hace rato con comandos, y se levanta automáticamente directamente conectada, dice directly connected en la interfaz gigabit ethernet 0/1 esa red CAT 2, distancia administrativa 0, métrica 0, directamente conectado significa confiable al 100%. Cuando más cerca está la distancia administrativa del 0 es confiable. Confiable significa. Cuando más cerca está la métrica del 0 también es confiable. 0 en este caso de los dos. Métrica y distancia administrativa. Con eso ya tengo entonces mi tabla de enrutamiento de IPv6. También puedo ver mi tabla de enrutamiento de IPv4. Vamos a fijarnos. Show IP route. La show IPv6 route era para IPv6. Show IP route, acá versión 6 nomás lo que cambia. Para IPv4. Fíjense. Está también el connected, la red principal. Está el link, cuya IP fue la 10.1. Directamente conectada a la giga 0/0. Como podrán apreciar. Y está la IP 20 de la red principal 20, la IP 20.1 en forma de link, asignada a la giga 0/1, por donde entonces desde la giga 0/1 va a aprender directamente esta red, cuya longitud de prefijo indica que son 24 bits. Tanto para IPv4, tanto como para IPv6. Ven que no es nada difícil. Son cuestiones de costumbre más que nada. Para este protocolo. Bueno, con el Show IPv6 Interface Brief vamos a ver el resumen de las interfaces con la IPv6 asignadas. La multidifusión se puede asignar también por el rango IPv6 FF02 2.2 puntos, FF00 2.2.8, ¿verdad? Tienen prefijos que van cambiando. Acá ya está aplicado en el rango FF02, donde tenemos el grupo multifusión hacia todos los nodos, o el FF02 2.2.2 hacia todos los routers, para que conversen todos los nodos de la red o todos los routers de la red. Por eso le llamamos de nodo solicitado. ¿Cómo verificamos la conectividad de los dispositivos? Con ping, ¿verdad? ICMP, tanto como IPv4 como para IPv6, tiene mensajes de solicitud y anuncios de enrutamiento de IPv6, donde permite que haya un mensaje de solicitud de router o RS para IPv6, mensaje de anuncio de router RA para IPv6, mensaje entre dispositivos IPv6 y mensaje de solicitud de vecinos y de anuncio de vecinos en IPv6 y detección de direcciones duplicadas. Vamos a probarlo con el comando ping, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba de conectividad con el ping. Primero, ¿qué vamos a hacer? Dentro de nuestra topología, vamos a logical. Acá tengo ya una topología de la primera red de CAT 1 en las PCs y voy a colocarle las IPs. Fíjense,
En forma estática era para IPv4 el rango de red 192.168.10.1. Punto 10.10 en este caso, 10.1 era la red principal. Ahí está. Ok. Para IPv6, como lo pueden ver, es 2001, 2 puntos. DB8, 2 puntos. ACAT, 2 puntos. 1. ¿Está bien? 2 puntos, 2 puntos. Vamos a poner el IP10, por ejemplo, a la PC. Y 2.2.1 sería la del router. Prefijo de red diagonal 64. IP del router sería 2001 DB8 ACAT 1 2.2.1. Esa es la puerta de enlace por defecto. Cierro esto. En el DOS del dispositivo vamos a utilizar ahora el comando ipconfig y ahí me muestra solamente el IPv4, ¿verdad? La IP 10.10, puerta de enlace 10.1, máscara, pero acá está el link local del dispositivo, fíjense, para IPv6. ipconfig /al me permite ver la MAC área del dispositivo y me permite ver el physical address, solamente eso. No detecta nomás el simulador, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer las pruebas. Ping a la loopback de IPv6 2.2.1 para probar si funciona el protocolo de internet dentro de IPv6 para esta interfaz. Si funciona. Ping a la IP de esta PC 2001 que le asignamos ahora DB8 2 puntos ACAT más largo nomás, ¿verdad? 2.10 es 2.1, ¿verdad? 2.2.1 0. IP10 tiene esta PC. Fíjense que responde. Ok. Ping a la puerta de enlace. La puerta de enlace era el rango de red 2001 de 8 a CAT 1 2.2.1. También responde. Puerta de enlace. ¿Está bien? Vamos a enviarle ping a la interfaz del router que tiene la IP de la red 2, ACAT 2, en el cuarto exteto, fíjense. A ver si le llevamos. También le llegamos. Funciona entonces el ICMP para IPv6. Vamos a poner la IP a otro dispositivo para poder funcionar, probarlo. En esta PC voy a ponerle en esta PC 2. Le voy a poner la IPv4 192.168.red10.ip30. Máscara de red. Puerta de enlace 192.168.10.1 y la IPv6 estática sería 2001 DB8 a CAT 1 2.2.20, longitud de prefijo 64, router 2001 DB8 a CAT 1 2.2.1. ¿Está? Y desde esta PC voy a enviarle ping a la PC 0 que tenía la IP 2001 DB8 a CAT 1 2.2.10 y ven cómo le llegamos sin problema. El ICMP para entre dispositivos de la red local funciona bien también. Para IPv4, para IPv6, ¿verdad? Para IPv4 también va a funcionar. Ping
192.168.10.10. Ahí está. Tanto para IPv4, tanto como para IPv6, funcionan los comandos IPv6, ICMP. Dice ese último número de la IPv6 es decimal o hexadecimal. Todo de IPv6 es todo hexadecimal. La diagonal sí, es decimal. La diagonal es decimal. A ver, acá está la IPv6. Esta sí es decimal, que es la longitud de prefijo. La IP es todo hexadecimal. La IP del dispositivo es todo hexadecimal. La longitud de prefijo que indica la cantidad de bits de red sí es decimal. Ese es el juego de palabras. Esta porción que indica la IP del dispositivo es hexadecimal. Esta porción que indica la máscara de red, a la cual le llamamos longitud de prefijo, es decimal. Y este es la del router, hexadecimal, todo. ¿Ok? Son las pruebas de ping. Ok, con eso damos como terminado este capítulo bastante interesante. Es para mi grabadora.